Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa el día de hoy es sobre liderazgo, en particular el liderazgo de Samuel. La semana pasada vimos cómo los filisteos, en lucha que libraron contra los israelitas, capturaron el arca y se la llevaron al templo de Dagón. Si conoces la historia, recordarás cómo Dios mostró que Él era Dios sobre todas las cosas. Dice primer libro de Samuel, capítulo 5, 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, dice el versículo 6. Y los destruyó. Hirió con tumores a Asdod en todo su territorio. Dijeron los sabios: pásese el arca del Dios de Israel a Gat, otra ciudad. Y pasaron allá el arca de Dios. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y los afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Los de Asdod pusieron el grito en el cielo y dijeron, enviaron el arca de Dios a Ecrón, dice el versículo 10. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, sucedió lo mismo. Dieron voces, los ecronitas dijeron, nos quieren dar muerte, este arca es para nosotros terrible, llévense el arca a otro lugar. Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Dijeron ellos, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Es decir, regresémosle a los israelitas y no los mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Bueno, el capítulo 6 nos dice que el arca estuvo ahí en tierra de los filisteos 7 meses. El versículo 2 dice, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, dijeron, ¿qué hacemos con el arca de Jehová? Ya los sacerdotes recomendaron que la enviaran a tierra de Israel con oro, con ofrenda de oro por expiación de su pecado, de su falta. Reconocieron que habían hecho mal con apropiarse de este objeto tan sagrado para los israelitas. Quisieron así cubrir su falta, enviaron el arca con tumores de oro, ratones en forma de oro, uno por cada ciudad. Bueno, el versículo 13 dice que cuando el arca llegaba, para esto los filisteos estuvieron pendientes. Vamos a ver si se dirige hacia Israel, quiere decir que obramos bien. Si se va para otro camino, nos equivocamos. Pero ellos vieron que se dirigió hasta Bet-Semes sin desviarse. Se alegraron. Dice el versículo 13, los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí. Bueno, los levitas bajaron el arca de Jehová del carretón, pusieron en una piedra grande que estaba ahí el arca, hicieron leña del carro y sacrificaron las vacas que llevaban ahí. Todo estuvo muy bonito. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error ahí? Dice el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Bueno, vamos a ver una imagen del arca. Ahí el arca abierta. Bueno, de hecho en esta imagen se ve abierta. El arca es el cajón abajo. Arriba la tapa con los querubines es el propiciatorio. En la imagen que está ahí se ve el arca entreabierta, incluso las piedras de la ley en las tablas de la ley estaban ahí dentro del propiciatorio. Los betsemitas se asomaron para ver, les dio curiosidad, tal vez dijeron, vamos a ver si está completa, quién sabe qué pensamiento loco pasó por sus mentes. Habían muerto, la semana pasada vimos 30,000 en batalla,
ahora murieron 50,000. ¡Qué terrible! Una guerra espiritual. Porque la curiosidad, tuvieron en poco el arca de Dios. Bueno, había pasado de mano en mano en Asdod, en Gat, en Ecrón, y para ellos fue fácil asomarse a ver el arca, abrir el arca, manipular el arca. Curiosidad, morbo, quién sabe, murieron 50,000. Qué golpe tan tremendo para el pueblo de Israel. Dios quería enseñarles muchas cosas, como a nosotros también nos quiere enseñar con estos episodios. Dijeron los de Bet-Semes en el versículo 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiarat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Quiero que veamos ahora un mapa de ahí de toda esta región. Aparecen en círculos rojos las ciudades filisteas, Asdod, Gat, Ecrón. Y aparecen por ahí en algún otro círculo Silo, donde estaba el arca, allá arriba. Más al sur está Jerusalén y a la misma altura aproximadamente está Kiriat Jearim. Un poquito más abajo estuvo el arca en Bet-Semes. Ahí llegó. Los de Bet-Semes, cuando clamaron por la muerte de tantos judíos, 50,000, hablaron a Jearim, Kiriat Jearim, dijeron, desciendan ustedes, llévensela ustedes. Ok, parece que nos vamos acercando a Jerusalén, ¿verdad? Ahí está Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, vamos a enfocarnos a otra cosa derivada del tema, pero vamos a repasar algunas cosas de lo que hemos visto. El arca, su lugar no era filistea, ninguna de las ciudades filisteas. Dios no, si bien permitió la derrota de su pueblo por su pecado, por su falta de prudencia, Dios quería mostrarles cosas, no era simplemente ya perdieron el arca, no. Los filisteos aprendieron la lección, regresaron el arca. Ahora en Bet-Semes también aprendieron la lección. Hay que tratar con respeto lo que es del culto de Dios. Es santo, es santísimo. Ese objeto la veía el sumo sacerdote una vez al año. No sin quemar incienso previamente, no sin antes haber sacrificado en expiación y holocausto a Dios algunas ofrendas. Entonces, afligidos los de Bet-Semes, pidieron a sus paisanos en Kiriat Jearim, dijeron, ayúdenos, ¿qué hacemos? ¿Por qué pidieron ayuda a ellos? No sabemos, tal vez sabían de que había líderes, siervos de Dios, sacerdotes, qué sé yo, o familia sacerdotal. El asunto es que santificaron a Eleazar y dijeron, tú vas a cuidar el arca. No sé por qué no la enviaron a Silo, que era su lugar. Ya había muerto Elí, tal vez. Había desorganización. Recordemos que estamos en tiempo de los jueces. En tiempo de los jueces, el líder, muchos jueces gobernaron 40 años, una generación. El líder moría y ya no había líder. Cada quien hacía lo que bien le parecía, dice el libro de los jueces. Al final del libro y a mitad del libro también las mismas palabras. No había juez en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Qué importante es el liderazgo. Desde el libro del Génesis, Dios puso a Abel como profeta suyo para hablarles, para ser líder en el aspecto espiritual. Muchos rechazan el liderazgo, muchos no asisten a ninguna iglesia y dicen, yo soy cristiano, o yo soy creyente, pero no asisto a ninguna iglesia. Por esto o por lo otro, sobran pretextos, pero la Biblia nos enseña la importancia del liderazgo. Ese es el tema que estamos tratando hoy, la importancia del liderazgo. No había líder. Recordemos que Dios había llamado a Samuel, pero años atrás. Dios tiene sus propósitos, sus planes. Nosotros tenemos que aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí encontramos que
Ahí está el arca ahora en Kiriat Jearim. Eleazar es el cuidador, el custodio del arca. No nos dice nada respecto al culto, qué es lo que había. Lo que sí se nos dice es que la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estaba afligido, no tenía el culto como debiera ser. 20 años. El hecho de que no estuviera 40 años me parece a mí que es muestra de la misericordia de Dios. 40 años, la semana pasada lo vimos, lo hemos mencionado antes, es señal de una generación. Elí juzgó y fue sacerdote sobre Israel 40 años, toda una generación. Ahora no estuvo 40 años inactivo el culto, estuvo 20 años, media generación. Aunque Dios había llamado a Samuel, ahí está un sacerdote, ahí está un juez, pero es niño. Ese niño tiene que crecer. ¿Por qué pasaron 20 años? Yo deduzco de ello que Samuel, cuando Dios lo llamó, tenía 9 años. El arca estuvo 7 meses en tierra de Filistea. Todo lo que ocurrió en lo que hemos leído en los pasajes de la Biblia nos hablan de que transcurriría tal vez un año después de que Dios llamó a Samuel. 20 años tuvieron que pasar para que Samuel se ubicara como sacerdote a donde Dios los llamó. Bueno, dice el capítulo 7, versículo 3, que habló Samuel a toda la casa de Israel. Recordemos en el capítulo 4, versículo 1, se nos dice que, y habló Samuel a Israel. Cuando leí ese pasaje en prédica anterior, decía que esto era hablando lo que pasó después. No enseguida de que Dios llamó a Samuel, sino a manera de resumen, ¿qué hizo Samuel? Samuel habló a Israel. Sí, hasta aquí, capítulo 7, se nos describe que lo hizo Samuel. ¿Por qué? Esperó el tiempo de ser adulto. En Israel, los varones, cuando Dios los usaba, cuando predicaban, profetizaban, etc., era después de que cumplían 30 años. Por eso Jesús, cuando predicó, fue después de 30 años. Algunos presentan a Jesús como el niño Dios, haciendo milagros y maravillas y fantasías. Dios no dio a su pueblo un niño Dios. Dios se encarnó en Jesús, pero se manifestó a Israel como hijo de Dios cuando tenía 30 años. Igualmente Juan el Bautista. Aquí Samuel, 30 años. Qué bueno cuando un niño se aprende versículos de la Biblia, canta muy bonito. He visto videos hasta niños predicadores y tantas ganas que le echan y hablan y señalan y gritan y es el pecado y arrepiéntete y viene el juicio y la gente se queda, y se maravilla. Bueno, cualquier niño puede aprender textos de la Biblia. Cualquier niño puede memorizar y decir y señalar. Bueno, hay niños que son actores desde pequeños. No es ninguna gracia eso. Es algo bueno que los niños puedan aprender. Yo he visto, tú no has visto predicadores en internet y la gente se maravilla. No te maravilles. Cuida a tus niños, enséñales el camino de Dios y sobre todo, da testimonio delante de ellos para que cuando llegue la edad, la adolescencia, cuando comienzan 12, 13 años, el niño comienza a ver las cosas de otra manera, a razonar de otra manera. Los pedagogos, los psicólogos nos hablan de un pensamiento que no necesita ver para razonar, razonamiento abstracto. Samuel pasó por esa etapa. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, dice Pablo. Pero después, cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Los niños tienen una cosa hermosa, son libres de malicia y aprenden como esponjita las cosas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo en su camino. Pero cuando los padres dan mal testimonio, cuando llega a la edad del razonamiento abstracto, ellos analizan todas las cosas y dicen, no, algo que no cuadra aquí, no checa. Mis padres me dicen esto y esto, pero hacen esto otro.
No, yo creo que es falso eso, yo creo que son mentiras, yo creo que ellos por temor, yo creo que ellos por superstición, y ellos rechazan todo aquello que una vez tuvieron. Esos niños que cantaban, que recitaban los versículos de la Biblia de memoria, que sabían todo el Salmo el 23 y el 1, ya no los vemos en la iglesia, por falta del testimonio de los padres. Bueno, vemos aquí a Samuel que habló a Israel. El niño Samuel no se quedó en un niño bonita historia cuando Dios lo llamó y ahí va, habla, que tu siervo escuche. No fue un niño que luego se alejó al mundo y al pecado. Fue un niño que habló a Israel. Samuel fue un líder especial. Fue un líder en una etapa de transición en el pueblo de Israel. No es cualquier cosa ser líder. Es bien fácil hablar al pueblo de manera que complacerlo. Leía esta semana una nota por ahí, él decía, los artistas y los políticos saben hablar, decirle al pueblo lo que quiere para tenerlos contentos. Los políticos y los artistas. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero lo que quiero decir es que no se trata de hablar al pueblo lo que quiere. Hay que hablarle al pueblo lo que necesita. Y fue lo que Samuel hizo. No sé mucho Josué en su persona, cómo fuera, su personalidad, tipo de temperamento, algunas cosas sí. Quiero que recuerdes cuando Josué dijo al pueblo de Israel, escojan hoy a quién van a servir, si a Baal o a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un pasaje muy utilizado para sermones. Qué decisión, qué testimonio, qué valentía, qué exhortación, yo creo que sí. Pero me atrevo a pensar que le faltó una cosa a Josué. Josué fue un líder valiente. Recordemos cuando fue como espía. Conquistó la tierra de Israel. Pero algo le faltó a Josué, que hubiera un sucesor de él. Cuando murió Josué, el pueblo se quedó desamparado, solo le faltó un líder que le dijera por aquí. Dios dice, ¿quién es el que hablará, anunciará, declarará y proclamará las cosas como yo he hecho desde el principio? Declárenle las cosas. Dios siempre lo ha buscado. Desde el tiempo de Adán y Eva, Caín y Abel, hasta nuestros días. Aunque muchos rechacen el liderazgo, muchos critican y señalan el liderazgo, muchos dicen cómo debiera ser pastoreada la iglesia, muchos dicen cómo debiera ser gobernado el país. Creo que en México estamos sufriendo falta de liderazgo. Tenemos un líder ahorita. ¿Quién nos va a suceder? ¿Un político? ¿Un artista? Liderazgo. Qué importante es el liderazgo cristiano. Josué no dejó un líder que le siguiera. Sí dijo, yo voy a seguir a Jehová. Pero cuando murió Josué, se acabó todo. Y el libro de los jueces se caracteriza porque un tiempo estaba en la cúspide de Israel, con Josué al mando como líder. Cuando murió Josué, poco a poco las cosas fueron decayendo. Perdieron ante los filisteos. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Dios los dejó. Hasta que se levantó un nuevo paladín, lo libertó y juzgó al pueblo de Israel y floreció Israel de nuevo. En esta tierra que fluye leche y miel, ahí está la tierra que Dios dio. Ahí está el Señor, ahí están sus promesas. Pero hace falta un líder que lleve a su pueblo por donde debe ser. Samuel fue el último juez. Samuel también fue profeta. También fue sacerdote. Fue el último. Fue especial. Tal vez por eso Dios lo llamó desde niño. De niño oyó la voz de Dios. Supo lo que Dios quería de él. Estuvo sirviendo en el templo. Vio morir a los hijos de Eli, vio morir a Eli. Pasó tiempo. No se trata de que el niño profeta, el niño sacerdote, y ahí está hablando y predicando el niño, haciendo que los demás abran la boca y se sorprendan. No. Espera el tiempo. Dios tiene un tiempo. Dios no quiere ni que jóvenes gobiernen al pueblo, mucho menos que niños. Yo no estoy de acuerdo con niños que predican. Los niños tienen que aprender. Los adultos tenemos que ser gobernados por adultos, más experimentados en la vida cristiana. Adultos, líderes que le digan es por aquí, por allá no, es por aquí.
El pastor trae una vara y un callado. Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Los adultos necesitamos a alguien que nos pastoree. Bueno, Samuel, llegado a la edad de 30 años, supongo, porque pasaron 20 años. Y entonces habló a Israel. ¿De qué manera le habló? Conforme necesitaba el pueblo de Israel. Samuel no fue un simple político, no era un artista que tuviera renombre, que todos conocieran. Ah, bravo, yo voto por Samuel para que sea el próximo juez. Yo voto por Samuel porque él sea... vamos a invitar a Samuel para que venga y nos pastoree, para que venga y nos profetice. No, Dios llamó a Samuel y en su tiempo habló, dice capítulo 7, versículo 3 de 1 de Samuel, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y os oraré, y oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bueno, ¿tú eres líder de una iglesia? ¿Tú estás bajo el liderazgo de una iglesia? Creo yo que no hay lugar para cristianos que no quepan dentro de estas dos categorías. Algunos somos líderes, otros deben estar, y debemos estar aún los líderes, sujetos a otros líderes. Alguien que nos ayude, que no somos Dios, no somos perfectos. A lo mejor sabemos mucho, hemos logrado muchas cosas, pero necesitamos a alguien que nos diga: por aquí, ten cuidado, por allá, no. Samuel habló al pueblo de Israel y les dijo: hemos pecado, hemos fallado, quiten los ídolos. Y bueno, esa palabra llegó al pueblo. Dejaron los ídolos, dijeron: hemos pecado. Ahí derramaron en el altar ante Dios agua en ofrenda, y Dios los oyó, Dios los libertó. Eran idólatras, dejaron la idolatría, se volvieron a Dios y le sirvieron. Dios los libertó de los filisteos. Dice la palabra que Samuel entonces habló, juzgó en Mizpa. También hubo otras ciudades donde Samuel juzgó: Betel, Gilgal, Ramá, casi todas por ahí en el centro, cerca de Jerusalén. Y iba la gente a buscarlo. Juzgó, o sea, gobernó. Fue sacerdote también. Fue profeta, juez sobre Israel, profeta a todo el pueblo y sacerdote. Bueno, Samuel ungió a Saúl como rey. Después ungió a David. A mi parecer, Samuel es un personaje central en el Antiguo Testamento, a la altura de Moisés. Aunque Moisés fue solamente libertador y profeta en un sentido, hubo su hermano Aarón como sacerdote. Samuel, creo yo, que cubrió más áreas del servicio a Dios. Por eso es que estuvo en medio de esta etapa. Cuando había juez, el juez fue primeramente un paladín que Dios usó para libertar al pueblo. Después les dijo, instruyó al pueblo. En el caso de Samuel, además de ello, fungió como sacerdote. Ese es el personaje, el siervo de Dios que sirvió a Dios en más áreas de la vida en Israel. Y fue en esa etapa de transición, jueces a reyes. Durante el tiempo de los jueces buscaban a Dios a través del sacerdote, a través del juez. Y buscaban a Dios, buscaban a Dios, buscaban a Dios. Pero el liderazgo no se mantuvo, no hubo sucesión, no hubo continuidad. Las fallas, el pueblo de Israel dijo, lo que necesitamos es un líder que nos lleve, un rey como todos los demás tienen un rey. Bueno, lo que necesitaban era continuidad realmente. Un juez que dejara un sucesor, que el pueblo se diera cuenta, necesitamos un líder
que el líder dijera, el pueblo necesita que a mi muerte haya un líder que no los deje solos, que no los deje que cada quien haga lo que cree, lo que piensa. El problema de hoy es que abundan los sabios, abundan los que conocen todo, abundan los que ahora vieron un video, vieron una prédica, se metieron a internet y ven que esto no, esto así, esto debe ser así, que los pastores, que las iglesias, que los diezmos no, que el Antiguo Testamento no, que la ley. Y abundan los cristianos sabios en todo, pero buenos para nada. Necesitamos un liderazgo firme. Y el pueblo de Dios debe seguir a sus líderes. Dice la Biblia, honrad, obedeced a vuestros pastores. Y hay unos dicen, no, el griego no dice que obedezcamos a los poimens. ¿A quién dice que obedezcamos? Si buscas la traducción vas a ver que dice, obedece a tu principal. Ah, caray. Si a mí me dijeran príncipe o principal, me están subiendo. No, bájale, hermano, no. Bueno, en un sentido sí, pero no se me vaya a subir a la cabeza. Es que el pastor es para liderar. Habla del principal en responsabilidad. Tú cuando vayas a una ciudad, cuando vayas a una iglesia diferente, te cambiaste de lugar. No porque no te gustó la iglesia donde ibas, te cambiaron de trabajo, cambiaste de ciudad. Ve a una iglesia y di, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién me va a liderar? ¿A quién voy a escuchar que hable palabra de Dios? Juzga. No se trata de que te metas a cualquier parte y obedezcas a cualquiera. Juzga si la doctrina es sana, es bíblica, y tú decides. Hay veces que dices, bueno, pues ninguna me gusta en 100%, pero la que te gusta el 90, el 80, el 70, la que creas que está más acertada, ahí está. Porque todo lo necesitamos. Lo vemos en todo el periodo de los jueces. El pueblo dijo, necesitamos un rey como los demás. Necesitamos un líder, era lo que debieron haber pensado. Así como Samuel. Samuel, tú ya estás grande, cuida de que alguien nos lidere, así como tú lo hiciste, antes de que mueras. Entonces, bueno, Dios les dijo, bueno, ya aprendieron algo en tiempo de los jueces, ahora van a aprender algo en tiempo de los reyes. Ahí está la Biblia para que nosotros aprendamos. Pasó el tiempo de los jueces, pasó el tiempo de los reyes, pasó el tiempo de los 12 apóstoles. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? Muchos que simplemente siguen el líder. Al que muchos siguen, yo también lo voy a seguir porque la iglesia es grande, es la primera. Es el profeta, es el apóstol. Y ahí están, siguiendo al que muchos siguen, simplemente porque muchos siguen. Y otros están desbalagados, no siguen a nadie. Porque ellos saben mucho, porque ellos vieron una prédica, porque ellos saben de todo. No, pero no conocen la Biblia, tristemente. Que Dios nos enseñe, nos haga humildes y obedientes a la palabra. Nos haga sabios para ver en la Biblia, jamás ha faltado un líder, desde el profeta Abel hasta el anciano Juan en Apocalipsis, que nos instruye conforme a la palabra, que nos dice, palabra de Dios, corrige lo deficiente. Yo voy a juzgar, yo voy a pedir cuentas, retén lo que tienes, crece en lo que tienes. El que recibe honra y gloria en los cielos viene por nosotros. Y vamos a darle honra y gloria. Vamos a reconocer a alguien que está encima de nosotros. Que Dios nos dé sabiduría y humildad. Dios te bendiga, te invito a que estudies un poquito más de este personaje tan especial como fue Samuel. Te invito a que nos sigas escuchando en nuestra plataforma y a que te suscribas para que recibas cada semana o cuando aparezca algo especial, mensajes, prédicas. Esperamos enriquecer este ministerio. Esperamos tener pronto una página exclusiva para que ahí tener más materiales y ponerlos a tu alcance. Dios te bendiga.